El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día, hermano querido, Dios va a hablar a la familia. Culto familiar. Todos los jueves de las 5 a las 6 se está llevando el culto familiar. Y es una bendición, hermano, porque Dios desea que tu hogar y tu familia esté establecido en el orden divino. Damos la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan la red de canales del Evangelio Eterno. Y aquí desde Vía Sky, desde mi hogar, desde nuestra casa, te damos la bienvenida a Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerios de Oración. Estamos agradecidos al Señor porque Dios va a testificar acerca, hermano, de la familia. Cuánta importancia tenemos que darle a la palabra de Dios en nuestra casa, llevando, hermano querido, el orden que Dios estableció desde un principio, levantar un altar espiritual de adoración en familia, para que haya un cerco de protección en cada uno de nosotros. Necesitamos hoy más que nunca estar cubiertos y protegidos con la mano del Señor. Si el Señor protege a sus hijos, ¿quién, hermano, impedirá esa cobertura? Más que el poder sagrado de Dios sostendrá tu familia. Estamos dando la bienvenida en este tiempo en el cual estaremos llevando adoración y sobre todo que la palabra de Dios sea nuestro refugio y nuestro consuelo. Sergio, de lo que se va a testificar en este día, confianza en las pruebas. ¿Cuántos no tenemos pruebas en esta vida? Casi todos, porque la prueba es la que va a hacer que nuestro carácter cada día esté más afianzado con Dios, porque ahí se probará si la fidelidad de nosotros está en poner confianza en el autor de la vida, que es Cristo Jesús. Amén, así es. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios.
y después de cada uno de ustedes. Agradecidos como siempre con el Señor, porque nos da la oportunidad de usar de una manera responsable los medios de la comunicación que Dios nos permite para transmitir esta serie de programas y la red de canales del Evangelio Eterno. Es por ello, hermanos, que agradecidos con el Señor, porque nos da la oportunidad de poder venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en esta mañana. Pero antes de abrir el santo registro de nuestro Señor, vamos a encomendar este tiempo de culto familiar pidiendo la presencia de su Santo Espíritu para que Él venga y sea quien nos hable, quien nos ministre, quien nos instruya, quien nos redarguye a través de lo que dejó registrado en este Santo Testamento que nos ha dado por heredad a todos aquellos que confiamos, que creemos en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor. Es por eso, hermanos, que siguiendo el ejemplo bíblico, vamos a postrarnos en nuestras rodillas, tal como Jesús lo hacía. La Escritura dice que Él, cuando tenía esa comunión, esa intimidad con el Padre a través de la oración, Él doblaba sus rodillas y puesta su frente sobre el piso, Él oraba a nuestro Señor. Y lo hacía a manera de reverencia, a manera de respeto, a manera de gratitud. Y nosotros, hermanos, como seres débiles, ¿cuánto más no tenemos que hacer eso? Es por eso, hermanos, que le invitamos a que si usted tiene la oportunidad, doble sus rodillas físicas y vamos a elevar esta plegaria a la presencia de nuestro Dios. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos presentamos humildemente ante tu trono de la gracia, reconociendo nuestras faltas. Te hemos ofendido, Señor, con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Hemos reconocido nuestras faltas, Señor, nos hemos arrepentido de ellas y las hemos confesado. Por favor, Señor, extiende tu brazo de la misericordia y que nos alcance, Señor, tu perdón para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos a la sangre de Cristo, que es la que nos da la reconciliación entre tú, el Señor Creador Todopoderoso, y el hombre, débil, frágil, pecador. Por favor, Señor, atienda la voz de nuestra súplica. En el nombre de Jesús, Señor, siguiendo tu ejemplo bíblico, Señor, oramos los unos por los otros, porque está escrito y así tu palabra lo demanda, pidiéndote que tengas a bien, Señor, escuchar toda oración que se levante ante tu presencia, a manera de ruego, de súplica, de clamor. Tu palabra dice, Señor, que desde antes de que abramos nuestra boca, tú ya sabes de lo que tenemos necesidad, de lo que carecemos. Tú sabes, Señor, los sufrimientos. Tú conoces, Señor, el desabasto. Tú conoces, Señor, la carencia espiritual, la carencia física y la carencia económica. Es por ello, Señor, que te pedimos que por favor atiendas con tu oído santo, Señor, todo ruego que se eleva delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para este tiempo del culto familiar, pidiéndote, Señor, que tú nos hables, nos ministres, Señor, nos instruyas a través de lo que has dejado por escrito. Y todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento en este día por su fidelidad y su misericordia. Este día, querido hermano, Dios va a hablarnos acerca de confianza en las pruebas. Dios nos dejó, hermano, su gracia, dejó, hermano, su palabra y promesas para todos aquellos que obedecen y son fieles a sus principios. Pero pruebas, hermano, los tenemos todos. Y quisiéramos que la base del ministerio del culto familiar es la palabra de Dios. Pidamos en este día, hermano, que esa palabra precisa, que esa palabra sagrada toque fibras y cambie actitudes. Si caminamos en un camino incorrecto, Dios va a alumbrar los caminos para llegar ante su presencia, porque recordemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso en este día el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3,
Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 1 y 2. Hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice la palabra de Dios en el 1 y 2 y el 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Queridos hermanos, la paciencia es perseverancia. Cada vez que busquemos la voz de Dios, perseveremos. Que cada día vayamos al consejo divino de Dios. Las pruebas van a producir, hermanos, frutos de obediencia. Y va a traer fe. Y la fe, hermanos, es la que va a producir el milagro en nuestras vidas. Por eso este día, querido hermano, vea lo que dice la palabra de Dios, porque todo lo que se menciona está respaldado en su palabra, está sellado con un escrito está. Por eso este día, hermano querido, todo lo que se menciona, pasajes bíblicos, personajes bíblicos, están, hermano, en armonía con todo lo que dice Dios. No son palabras humanas, es lo que Dios desea para el matrimonio. En esas pruebas muchos se desaniman, muchos le echan la culpa a Dios, pero otros se afianzan a sus promesas y se afianzan a su verdad. Y eso va a producir, hermanos, frutos de obediencia. Por eso este día oigamos lo que Dios va a hablar acerca del matrimonio, de la familia, de los hijos, acerca de poner ese cerco de protección en este culto familiar. Amén. Así es, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de convulsión a nivel mundial, tiempos tal vez donde algunos dudan acerca de su fe, donde estamos viviendo el sufrimiento, el dolor, la muerte. Estamos viendo, hermanos, cómo el adversario se está ensañando sobre este mundo. Ahí es donde nosotros nos preguntamos por qué pasan esas circunstancias. Porque esta pandemia, hermanos, nos alcanza a justos, a injustos, a buenos, a malos. Nos alcanza a través de todas las regiones del mundo. O sea, esta pandemia, hermanos, no está limitada, está ilimitada. Y es por eso, hermanos, que nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra, debemos de afianzar nuestra fe. Pero aún dentro del mundo cristiano, hermanos, existen preguntas. ¿Por qué Dios está permitiendo esta situación? ¿Por qué Dios no actúa? Son preguntas que muchos se hacen. Muchos, como lo comentábamos, hermanos, se desmotivan de su fe, empiezan a dudar, y todo esto es obra del maligno. Sin en cambio, vamos a leer lo que la palabra de Dios nos enseña, sobre todo aquellos que conocemos de la palabra de Dios, cómo debemos de afrontar estos momentos de tribulación, de aflicción. Nuestra confianza, ¿dónde debe de estar cimentada? El ser humano, hermanos, la meta del ser humano es ser feliz. Sin embargo, hermanos, lo que estamos viviendo es una realidad que causa tristeza, que causa dolor, que causa aflicción. Pero todo esto, hermanos, tiene un autor. Tiene alguien que se vino a intrometer en el camino de santidad y la vida de abundancia en cuanto a felicidad que Dios nos había prometido. Y es por eso que tenemos que recurrir a la Biblia, hermanos, pero nos tenemos que ir al libro de los orígenes, porque desde el mismo jardín del Edén, hermanos, viene la intromisión del adversario para traer esa condenación a través del sufrimiento y del dolor. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Génesis, capítulo 3, y el versículo número 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tanto Adán como Eva, hermanos, transgrendieron la ley de Dios. Eva fue tentada, Eva fue seducida, Eva cayó en esa tentación y por lo tanto Eva codició. Eva fue engañada, pero también Adán, hermanos, fue desleal a Dios. Y los dos cayeron en esa codicia
y por lo tanto los dos cayeron en pecado. Y el pecado trae la muerte. Y este es el destino, hermanos, inevitable de la humanidad. Si usted quiere saber por qué hay dolor, sufrimiento y muerte, la palabra de Dios nos los dice, por la desobediencia del hombre. Pero sin en cambio, hermanos, cuando ellos transgreden la ley, la misma palabra de Dios nos confirma que la transgresión de la ley es pecado. Y eso aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 6 y el versículo 23, la Escritura lo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, hermanos, paga a sus esclavos exactamente lo que ellos han ganado. Recordemos que la paga, hermanos, también quiere decir un salario o una recompensa. Usted recibe lo que hace. El hombre recibe, hermanos, la paga de su pecado y la condenación es la muerte. Contrasta en este versículo, porque Pablo así lo manifestó, la muerte con la dádiva de Dios, que es la vida eterna. Entonces, por un lado vemos la muerte por el pecado del hombre, pero por el otro lado, hermanos, con la reconciliación mediante Cristo Jesús, vemos la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que es la vida eterna. Y esta es la razón, hermanos, por la cual todos en este mundo estamos expuestos al sufrimiento, al dolor y a la muerte. O sea, como la misma Biblia, hermanos, desde el principio nos dice que todo lo que vivimos, hermanos, tiene un origen. Esta pandemia, hermanos, que estamos viviendo no es obra de la casualidad. Esta pandemia, hermanos, Dios la permite para fortalecer la fe de aquellos que creemos en la reconciliación de Cristo que vino a hacer con el Padre. Sin embargo, hermanos, todo esto está escrito. Nuestro mismo Señor Jesucristo, hermanos, dio esta advertencia a sus discípulos que iban a vivir momentos de tribulación. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 6, 16, versículo 33, la palabra de Dios lo dice. Estas cosas os he hablando nuestro Señor Jesús. Dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. En este versículo, hermanos, se resume lo que es el verdadero evangelio. Cristo le está diciendo a sus discípulos que iban a tener momentos de tribulación, que iban a venir tiempos venideros, que en su momento cada uno de nosotros tenemos que afrontar, así como los discípulos afrontaron esos tiempos de persecución después de que Cristo cumplió con su misión terrenal, en su vida, en su misión, después en su muerte, pero también en su resurrección. Nosotros, hermanos, como cristianos, por lo que la Biblia nos revela, debemos de estar preparados para que cuando vengan esos tiempos atribulados como el que estamos viviendo, tengamos una salida. Por eso Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción. Las aflicciones, hermanos, que pasamos, aunque la mayoría de ellas no las provoca Dios, sí permite que pasen por ellas debido a que nuestra naturaleza es débil. Para que esa naturaleza débil, hermanos, venga y sea fortalecida. Entonces, la misma Biblia nos enseña, hermanos, cómo debemos tener nuestra confianza en Dios en los tiempos de tribulación. Y por lo que la Biblia nos ha dicho, hermanos, estos tiempos son inevitables. Nadie los puede evitar, solamente el poder restaurador de Dios. Amén. Por lo tanto, la actitud del cristiano debe ser de tener confianza en las pruebas mediante Cristo Jesús. Amén. Cristo, hermanos, nunca prometió que nuestra vida iba a ser una vida de pasar sin pruebas, que todo iba a salir bien, que íbamos a tener una vida, porque soy cristiana, ya nadie va a pasar angustia, no va a pasar eso. No, hermano, eso no muestra la Biblia. Como Jesús vino, en esos pasos que dio, nosotros seguimos las huellas de Jesús. Cada paso que da el Señor, lo estamos dando. Somos imitadores de Él. Por eso dice, sed imitadores de mí. Las pruebas, hermano, que se pasan en nuestra vida
es para fortalecer cada día el área espiritual. En el hogar, principalmente, es donde hay mucha guerra, en la familia, en los hijos, en el matrimonio. El Señor nunca prometió que todo era fácil. Tenemos, hermano, un equipo, una armadura, tenemos una arma poderosa. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido. Él es vencedor, Él triunfó, Él expuso a todos los principados, los expuso, hermano, y triunfó Él en la cruz. Entonces nosotros en cada prueba que vamos a pasar, hermano, ya sea con tu esposo, con tus hijos, tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener paciencia, tenemos que actuar, hermano, no a la manera del mundo, tener el pensamiento y la actitud y el carácter de Cristo. Porque muchas veces en el hogar hay falta de perdón, hay falta de amor, hay falta de unidad. Y se vive a la manera del mundo carnal. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir al que formó el hogar, al que formó el matrimonio, porque dice, ya no son dos, es uno. Y lo que Dios une no lo separa a nadie. Así como el Padre está unido con Cristo, nosotros estamos unidos con Él en el amor del Señor. Por eso, hermano, estas pruebas que se pasan en la familia, en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde estás pasando más en casa, y dice, ya no aguanto la situación, ya no soporto. Hermano, tenemos que buscar cada día el consejo de Dios. Tenemos que pedir a Dios la sabiduría que nos hace falta, la guianza, el amor de Dios que nos hace falta, saber perdonar, saber amar, saber reconciliarnos. Diario, hermano, se pasan pruebas. Y gracias a Dios que en este día la actitud que tú tengas, hombre, mujer, que estás pasando por falta de perdón, por falta de reconciliación, pide al Señor que te ayude. El tiempo está corto. Todas estas señales, manifestaciones, están en profecía, hermano. Todas estas epidemias, todos estos males que están viniendo, es porque la venida del Señor está cerca. Todavía la gracia de Dios está en nosotros. Pidamos a Dios en este día que esa gracia, hermano, esté depositada en este día a través de poner nuestra confianza en las pruebas. Así es, la misma palabra de Dios nos enseña, hermanos, cómo nosotros debemos de afrontar las pruebas. La Biblia registra el caso de una tragedia que sufrió Job. Job había perdido su salud, había perdido su familia, había perdido sus propiedades, había perdido exactamente todo. Él estaba en un punto, hermanos, de desesperación porque había perdido absolutamente todo. Sin en cambio, dentro de esa aflicción, dentro de ese sufrimiento, él reconoce que todo lo que estaba pasando no provenía de Dios, provenía del adversario. Mas sin en cambio, él en la fe, en la confianza que tenía en Dios, él resistió todo eso. Vamos a leerlo aquí en el libro de Job, capítulo 5 y el versículo número 6, donde la palabra de Dios nos dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. O sea, Job, hermanos, en un momento atribulado, en medio del dolor, él manifestaba que las aflicciones que pasamos, aunque en la mayoría de Dios no las provoca, sí las permite. La tristeza, las dificultades, no crecen en la tierra. Así lo está manifestando Job. Tienen que ser sembrada. Por eso dice, no salen del polvo. ¿Y quién siembra eso? La actitud del hombre. El hombre, hermanos, lo que siembra va a cosechar. Si el hombre siembra el pecado, va a cosechar pecado. El hombre siembra esa semilla y esa semilla, hermanos, da fruto. Todos los hombres, hermanos, pecan. Por lo tanto, es natural que experimenten dificultades, pruebas y tribulación. No hay hombre, hermanos, en este mundo que diga yo no tengo un pecado. Todos pecamos, hermanos. Y es por eso que las aflicciones vienen a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reformar ese camino, hacer cambios en nuestra vida, hermanos, y superar esas etapas. En medio de la prueba y la tribulación, hermanos, viene una recompensa para el que tiene la confianza en Dios. Eso es lo que Job nos está manifestando
en la experiencia que él tuvo. Aquí en el versículo 7 de Job 5, la palabra de Dios sigue diciendo, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. O sea, Job aquí nos pone de una manera figurativa, de una manera simbólica, lo que hacen las chispas en el fuego. Cuando usted prende un fuego, hermanos, es natural que las chispas vuelen por el aire. Así mismo, hermanos, cuando el hombre peca, es natural que le vengan pruebas y aflicciones. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza. Eso es lo que el hombre está sembrando. Así como las chispas salen del fuego, hermanos, así el pecado sale del hombre. Por eso es que vienen las tribulaciones. Por eso, hermanos, es de que nosotros debemos estar confiando que dentro de las pruebas Dios nos está hablando. Aquí en Job capítulo 5, versículo 8, la escritura nos sigue diciendo, ciertamente, hablando Job, dice, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. En medio de esa tragedia, de ese dolor, de esa aflicción, en medio de esa agonía que él tenía porque había perdido su salud, había perdido su familia y todo lo que él tenía, él todavía seguía manifestando que su confianza estaba en Dios. Aun y cuando, hermano, en esa condición de dolor y de muerte, él buscaba siempre a Dios porque su confianza estaba en él. Dice, ciertamente yo buscaría a Dios. ¿Qué hermanos, qué debemos de hacer nosotros en estos tiempos de pandemia? ¿De estarnos quejando? Job no se quejaba. Job sufría, pero su confianza estaba en Dios. Por eso dice, yo buscaría a Dios. ¿Acaso buscamos a Dios, hermanos? ¿O estamos alejados de Él? En vez de desear morir por su dolor, Job en esa terrible situación pensaba en buscar a Dios porque su confianza estaba en Él. Mientras tengamos, hermanos, el aliento de la vida, debemos de imponer nuestra confianza en nuestro Creador y Redentor. Así que el mensaje, ¿cuál es? Que en estos momentos de pandemia y tribulación, hermanos, donde más la sufrimos es en la casa, es en el hogar. Porque a través de esta situación, hermanos, se derivan muchas otras consecuencias, donde el adversario viene, hermanos, y quiere aprovechar esta situación para alejarnos de Dios. Es por eso, hermanos, que nosotros somos responsables por lo que enseñamos, por lo que instruimos en nuestro hogar. Pero para poder dar esa confianza a nuestros hijos, primero nosotros debemos de tener esa confianza depositada en nuestro Creador. Y esta pandemia, hermanos, por mucho que traiga mortandad, dolor, sufrimiento y muerte, a los que creemos en Cristo, hermanos, nos trae una enseñanza. Amén. De que debemos de hacer cambios en nuestra vida. Amén. Pone en nuestro corazón el deseo por llevar el plan de la salvación a quienes no lo conocen, por aquellos que están en agonía, o tal vez por familiares que han perdido un ser querido y están desconcertados, están desorientados y se están preguntando dónde está el Dios de amor. Ahí, hermanos, es una oportunidad para que los mensajeros del Señor llevemos este sagrado libro y les hagamos ver lo que estamos aprendiendo en esta mañana, que Dios permita esas situaciones, hermanos, por el pecado del hombre. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer la falta, arrepentirnos de ella, abandonarla y clamar al perdón divino. Amén. Es por eso que en este día, hermano, estamos llevando el culto familiar. Tienes, querida hermana, madre que eres joven, que tienes niños pequeños. Es un tiempo hermoso, hermano, de llevar enseñanzas, de llevar la palabra de Dios al corazón del niño. El niño está, hermano, expuesto a muchas cosas. Su mente, su corazón está, hermano, sensible a que todo lo que tú haces, todo lo que tú le enseñas, el niño lo absorbe. Hay niños pequeños que sin mencionar nada, el niño te ve y es tu imitador. Te imita en todo. Cómo te vistes, cómo hablas, cómo te comportas, el niño lo hace. ¿Por qué? Porque tú eres su ejemplo, tú eres su maestra.
Bueno, este tiempo, hermana, que estás en tu casa, que estás posiblemente, no estás trabajando ahorita y dices, ¿qué hago? Y hermano, tienes una tarea ahí con tus hijos, con tus niños. Hay un estudio cristiano que es muy hermoso. Tiene 28 doctrinas fundamentales y se llama la fe de Jesús. Ese estudio, hermano, tú lo puedes llevar a la edad de los niños. Explicar, hermano, el plan de Dios en el hogar. Y cuando tú llevas un culto familiar, el niño va a recordar esas palabras que tú le mostraste de cómo Dios hizo todo, de cómo Dios crea las cosas. Y se va a ir enamorando del autor de la vida. Y van conociendo su ley, y van conociendo sus principios. Y vas haciendo un culto familiar, hermano, donde el niño va a saber, esto está pasando porque lo está mencionando la palabra de Dios. Para él va a ser algo extraño, para él va a ser algo que ya tú se lo mostraste. Recordemos, hermano, que la primera iglesia está en la casa, que los padres, hermanos, son los que van a administrar esos tesoros que Dios ha puesto. Porque herencia del Señor son niños, hermano, el cuidado de los niños, los adolescentes, el sacerdote del hogar, el que ministra la casa, el que lleva el consejo de Dios a través de su santo libro, y la madre instruyendo a los niños. Ese tiempo del culto familiar es sagrado para Dios. ¿Deseas, hermano, una protección que Dios te dé en este día? Al levantarte, hermano, hagan oración. Pidan a Dios su cobertura, pidan a Dios su bendición, porque no se ora, menos se va a abrir la palabra de Dios. Dios nos habla, hermano, a través de este santo libro y nosotros nos comunicamos por medio de la oración. Por eso este día, hermanos, se están llevando confianza en las pruebas. Hay pruebas, hermanos. El mundo está confundido. El mundo está con un temor y buscan el antídoto, las vacunas que me lleven, hermano, a estar prevenido de esta epidemia. Pero hay una epidemia de muerte. Epidemia, hermano, esa muerte eterna. Pidamos a Dios la salvación y pidamos que en nuestro hogar esté su mano divina protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso este día, hermano, Dios está hablando acerca de las pruebas. Todos estamos siendo probados, pero que esa prueba, hermano, que pasamos, salgamos aprobados. Poner nuestra confianza en Él y pedir a Dios, Señor, ayúdame, porque no he sido fiel a tus principios. He fallado en todo. Y Dios oye esa oración. Se vale hablarle a Dios como tú te sientes en este día, derrotado, triste, solo, posiblemente hasta condenado te sientes por lo que hiciste. Recordemos que Dios vino a buscar al que se había perdido. Y todos estamos muchas veces que sentimos que Dios no está cerca de nosotros, pero Dios está ahí oyéndote. ¿Has pasado pruebas? Tu confianza en Él y reconciliación en el perdón a Dios. Así es. El mismo Job, hermanos, ponía toda su confianza en Dios. Aun y cuando estaba en medio de esa tragedia, fíjense él cómo se expresaba de Dios en medio de ese dolor. Aquí en el libro de Job, capítulo 5, versículo 9, la escritura dice, el cual hace grandes cosas. ¿Quién? Nuestro Creador. E inescrutables y maravillas sin número. La palabra inescrutable, hermanos, quiere decir que no se puede saber y que no se puede averiguar. Las cosas que Dios hace, hermanos, están fuera de la mente del hombre. Las cosas que Dios hace, hermanos, son inescrutables. Son maravillas que solamente Él puede hacer por el poder que Él tiene. Solamente la mente divina, hermanos, tiene potestad de lo que es imposible para el hombre. Y esas maravillas, esas cosas extraordinarias que son sin número, hermanos, es decir, son cosas infinitas que no tienen precisamente fin. Pero también luego Job, hermanos, sigue mencionando cómo la mano de Dios en su poder, por medio,
cómo nos controla de los sucesos que nadie puede controlar. O sea, el poder de Dios, hermanos, es ilimitado y Él solamente en su poder y en su voluntad puede controlar lo que para el hombre es imposible. Aquí en Job capítulo 5, versículos 10 y 11, la palabra de Dios dice, Él es el que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. ¿Quién puede hacer esto? Nadie más que Dios. Él tiene el poder de la naturaleza en su mano. El versículo 11 sigue diciendo, dice que pone a los humildes en altura. Él es el único, hermanos, que puede rescatar a aquellos que se sienten decaídos, aquellos que se sienten derrotados y los pone por la altura. Dice, y a los enlutados levanta en seguridad, aquellos sufrientes, aquellos adoloridos, aquellos desconsolados. Solamente el poder divino, hermanos, puede traer un remedio para fortalecer esa área espiritual. Por lo tanto, hermanos, toda situación anormal es causada por el enemigo, como el sufrimiento, como las calamidades en esta tierra, como lo que estamos viviendo. Todo eso es causado por un poder maligno. Pero Dios permite. ¿Para qué? Para enseñanza del hombre, para que no tolere el pecado más en su vida. Este es un zarandeo que Dios nos hace, hermanos, a todos aquellos que nos decimos cristianos. Muchos se dicen cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios. Y por lo tanto, este zarandeo o esta pandemia, como usted la quiere llamar, para nosotros, hermanos, es un recordatorio de que debemos de regresar a las sendas antiguas, Amén. de que debemos de regresar al primer amor, Amén. de que debemos de confiar en el poder infinito de Dios, Amén. de que debemos de regresar obedeciendo sus leyes, mandatos y mandamientos. Este es un recordatorio, hermanos, para que en medio de ese dolor, así como Job lo manifestaba, nosotros tengamos una esperanza. Aquí en el versículo número 17, la escritura sigue hablando, Job dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. La escritura dice, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Ahora, ¿a qué tipo de castigo se está refiriendo? ¿O cómo debemos de entender lo que significa el castigo? Por la raíz hebrea, la palabra castigo, hermano, no significa golpear. La palabra castigo significa reprobar o reprender. Por eso, ahora entendemos lo que la Escritura dice. Por eso da una bienaventuranza al hombre. Dice, a quien Dios castiga, es decir, a quien Dios reprende o a quien Dios reprueba en su actitud. Dice, por tanto, no debemos de menospreciar la corrección del Todopoderoso. O sea que el castigo, hermanos, es una corrección. ¿Por qué? Porque Dios está reprobando nuestra actitud. Porque Dios está reprobando, hermanos, lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, la reprensión de Dios es un favor para el hombre. Cuando usted reprende a su hijo, hermanos, no lo está lastimando, al contrario, usted lo está disciplinando para que entienda, y eso es un beneficio. Por eso la Escritura dice, bienaventurado, porque a través, hermanos, de ese sufrimiento, de esa reprensión o de ese castigo, él va a salir beneficiado. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos viviendo. En medio de esta pandemia, hermanos, que está trayendo sufrimiento, Dios nos está reprendiendo, está reprobando nuestra actitud, porque tenemos que cambiar lo que estamos haciendo mal para volver a los caminos de nuestro Dios. Aquí en el Salmo 94 y el versículo 12, la Escritura nos dice, el salmista inspirado lo vuelve a ratificar. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Si el cristiano, hermanos, acepta la disciplina de Dios, será feliz. ¿Por qué? Porque Dios desea eso para el hombre.
su felicidad. Y dentro de ese castigo, de esa pandemia, de esa reprensión, Dios nos está reprendiendo. Y si nosotros la aceptamos, hermanos, es para nuestro propio beneficio. ¿Por qué? Porque hemos reconocido, hermanos, que nosotros somos débiles, pero que dentro de esa debilidad, en medio de lo que estamos viviendo, estamos dispuestos a abandonarla. Por eso muchos, hermanos, dentro de esta pandemia que vivimos, están corrigiendo su vida, se están poniendo a cuentas con Dios. Porque tal vez, hermanos, si no hubiéramos sufrido esta pandemia, muchos no se hubieran reconvertido, muchos no se hubieran acercado más a Dios, seguirían viviendo una vida de afán. Pero sin en cambio Dios permite que dentro de esta prueba, hermanos, traiga un beneficio para aquellos que ponen su confianza en Dios. Amén. Es por eso, hermanos, que debemos de darle gracias a Dios, porque así la Biblia lo dice. Dice, das gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios nos disciplina, porque nosotros nos sometemos para nuestro propio beneficio. Amén. Dios dice, la palabra de Dios, que el que ama disciplina. ¿Qué padre, hermano, no le llama la atención a un hijo cuando está haciendo algo mal? Está disciplinándolo, está diciéndole, esto no es correcto. Esto que hiciste trajo tristeza y dolor y te voy a castigar, pero tristemente la palabra castigo en nuestra humanidad se usa ya sea con un cinturón, ya sea con un golpe, con unas malas palabras, y al oír castigo, luego te espantas porque dices, me va a castigar, me va a golpear. Y Dios no castiga así, hermanos. Dios reprende, pero porque te ama, porque te quiere. Tú cuando tu hijo está haciendo algo mal, lo dejas, hermano, que siga en malos caminos o lo reprendes. Es una disciplina. Todo tu hijo que ama su hogar es porque está cuidando los bienes de Dios. Está disciplinando. Dios nos está disciplinando en este tiempo. Dios nos está llamando la atención. Pidamos, hermano, que esa sabiduría que se necesita como padres, cómo hablarles a nuestros hijos, cómo guiarlos, cómo instruirlos, aconsejarlos, que el consejo venga de este santo libro. Nuestras palabras, hermanos, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios cambia conducta. Pidamos este día, hermano, que tu padre has usado castigo a través de un cinturonazo, a través de un golpe que has lastimado a tu hijo y eso ha causado división. Tu hijo ya no te habla, tu hijo te aborrece. Pidamos a Dios perdón. Ese no es el trato que Dios nos da a todos. Dios nos ama y dice que el que ama lo disciplina, lo corrige, porque quiere Dios que ese camino se enderece nuevamente. Si usas palabras lastimosas para tus hijos, si usas malas palabras, apodos, los señalas, hermanos, con desprecio. ¿Cuántas familias viven así, hermano? Al niño no se le dice niño, se le dice tonto, se le dice inútil. A la jovencita eres una... y usan palabras antisonantes que lastiman, que hieren. Y dice, le estoy castigando por lo que hizo. Eso no es un castigo. Eso va a causar, hermano, una división y luego eso se va a romper y tu hija no va a querer saber nada de ti. Y más si dices que eres un hombre que conoce a Dios, menos se va a acercar a conocer al autor de la vida. Porque ella va a ver, si ese Dios así habla, yo no quiero ese Dios. Muéstrale el Dios que es amador, que corrige, que levanta, que construye. Muéstrale ese Dios de misericordia. Todos estamos expuestos a cometer errores. Necesitamos mucho que el Señor nos guíe, que su Santo Espíritu cada día moldee nuestras vidas. Si fallamos como padres, pidamos a Dios que en esas correcciones, en esas pruebas, en esas disciplinas, que muchas veces son injustas para un niño, para una niña, pidamos a Dios sabiduría y pidamos a Dios perdón. Y habla con tu hijo, habla con tu hija. Si conoces la palabra de Dios, sabes
que estás haciendo mal al estar lastimando al niño o a la niña. Pidamos a Dios, hermano, que esa sabiduría que nos falta venga de Dios, no del hombre, no un consejo humano, porque muchas veces se refugia uno en brazos extraños, humanos, y no en los brazos de Dios. Pidamos la sabiduría del Señor en este día. Así es. La Biblia nos sigue hablando, hermano, nos sigue ministrando. Aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3 y el versículo 11, la Escritura dice: no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, la reprensión, ni te fatigues de su corrección. Debemos de mantenernos, hermanos, firmes, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la reprensión, y poner nuestra confianza en Dios. Es decir, no debemos dejar desapercibida la tribulación. ¿Por qué? Porque Dios las permite, a fin de que nosotros como personas, hermanos, veamos el peligro que se aproxima. O sea, el Señor dentro de la tribulación también nos avisa cuáles pueden ser las consecuencias para los que no aceptan la disciplina, para los desobedientes o simplemente para los que se alejan de Él. Por eso dice: no te fatigues, es decir, no te desanimes. Algunos hermanos permiten que las dificultades los apartan de Dios. O sea, le echan a Dios la culpa de todo, siendo que la Biblia nos está mostrando, hermanos, que Dios no es el originador de los males, sino que hay un adversario que es el que trae los males. Sin en cambio, Dios las permite, ya lo hemos visto, ¿por qué lo permite? Entonces no le echemos la culpa a Dios. Quien menos tiene la culpa es Dios. Tiene la culpa el hombre. ¿Y sabe por qué? Porque cae en la mentira del adversario. Entonces, tanto usted como yo somos responsables por lo que estamos viviendo. Usted tiene que hacer cambios en su vida. Yo tengo que hacer cambios en mi vida. Nosotros, hermanos, tenemos que depositar toda nuestra confianza en Dios. Por eso la Escritura dice: no te fatigues. Amén. Todos aquellos, hermanos, que se desaniman, todos aquellos que están confundidos, hermanos, debemos de recurrir a la voz de Dios, a lo que Dios nos habla en esta mañana. Ellos piensan que Dios es un Dios indiferente, que Dios es un Dios cruel, que trae todo esa maldad, esa tribulación, la trae para que el hombre sufra, siendo que no es así. Piensan, hermanos, que todo proviene de Dios, siendo que todo proviene del adversario, ya que Dios al que ama castiga. Y es por ello, hermanos, que la misma Biblia lo dice. Aquí en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 12, la Escritura dice, en Hebreos 12, 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. O sea que la misma Escritura nos está diciendo que depositemos nuestra confianza en el Señor. Los cristianos, hermanos, a menudo olvidamos que se debe de pasar por momentos de disciplina, que nos corrigen para nuestro bien. ¿Sabe usted qué beneficios trae la disciplina? ¿Sabe usted qué beneficios? Porque lo debemos de ver por ese lado. O sea, la tragedia de la pandemia, hermanos, sí traen dolor y muerte y aflicción. Pero si lo vemos por el lado contrario, hermanos, dentro de esta aflicción, dentro de este sufrimiento, Dios viene y nos corrige. Dios viene y nos moldea. Dios viene y nos fortalece. Dios viene y perfecciona nuestro carácter. Eso es lo que debemos de ver, hermanos. O sea, que dentro de toda esta situación, hermanos, el hombre que realmente confiesa en Dios, su carácter se afirma, su fe se acrecenta. Él va a ser moldeado por la mano divina de Dios. Él va a fortalecer su espiritualidad. Él se va a acercar más a Dios en oración y en ayuno. Dios
Está permitiendo esto, hermanos, para que nosotros salgamos fortalecidos. Aquí en el versículo 6 de Hebreos 12, la palabra de Dios dice, porque el Señor al que ama castiga, es decir, reprende, reprueba, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. El Señor, hermanos, nos reprende. El Señor nos habla dentro de esta tribulación. El Señor nos disciplina y la disciplina es esencial para fortalecer, para refinar el carácter del hombre, no para dañarlo ni maltratarlo. Aquí en el versículo 7 de Hebreos 12 la escritura sigue diciendo, si soportáis el castigo, Hebreos 12:7, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Amén. Esta frase, hermanos, es condicional, si soportáis. Es decir, no todos soportan la disciplina. Y está supeditada al esfuerzo del hombre para soportarla. O sea, dentro de esta pandemia, hermanos, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios nos está dando promesas. Y para tomar estas promesas, hermanos, está al alcance del hombre creerlas y tomarlas. Por eso la primera frase de este versículo es condicional. Dice, si soportáis el castigo, si soportáis la disciplina, si soportáis la reprensión, entonces Dios os trata como a hijos. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Usted deja a sus hijos hacer lo que quieren, se van a perder. Si usted ama a su hijo, disciplínelo, pero disciplínelo en el orden de Dios. Por eso, hermanos, Dios nos responde permitiendo que estas situaciones que están en nuestra contra nos fortalezcan. Y volvemos a repetir, hermanos, dentro de esta situación de dolor que está viviendo este mundo, hay quienes salimos fortalecidos espiritualmente. Posiblemente seamos afectados físicamente y tal vez sea necesario que pasemos por un dolor físico para que Dios haga la obra en nosotros, porque no entendemos. Tenemos las promesas y las palabras, pero no lo buscamos. No entendemos. Todo hombre, hermanos, que está sufriendo un dolor físico es cuando más se acerca a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya no ve ningún otro remedio. Es por eso, hermanos, que para qué debemos de llegar a esa situación si podemos en nuestra salud mental y física hacer cambios en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios nos está señalando. Aquí en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, la escritura dice, amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace ¿para qué? Para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13. La inspiración nos dice, hermanos, que no debemos de estar desapercibidos, que no debemos de extrañarnos de todas las pruebas que vengan a nuestra vida. Dice, la cual se hace para probarnos. Entonces aquí ya entendemos, hermanos, de cómo la Biblia nos quiere decir que lo que estamos pasando, hermanos, es para prueba del cristiano. Va a haber dolor, sufrimiento, es cierto, pero Dios está probando nuestra confianza, nuestra obediencia y nuestra fe en Él. Frecuentemente nosotros oramos, hermanos, para pedir la victoria en medio de las circunstancias que nos rodean, pero Dios nos responde permitiendo que esas situaciones que están en nuestra contra nos fortalezcan en nuestras áreas débiles. Es por esto, hermanos, que debemos de hacer una oración precisa y concisa. Por lo primero que debemos de orar en estos tiempos de aflicción, de dolor y de muerte, es por la sanidad del alma. Esa es la primera petición que tenemos que hacerle a Dios para cuando veamos algún enfermo, algún desvalido
o algún sufriente. Señor, salva su alma. Y si es tu voluntad, dale la sanidad para restaurarlo y para que te glorifique a ti. Esa es la oración que tenemos que hacer, hermanos. Entonces, si la Biblia nos está diciendo que las pruebas son para probarnos, entonces nosotros debemos de estar apercibidos de dónde estamos cimentados y cómo debe de ser nuestra fe. Aquí en el versículo 12, aquí en Jeremías capítulo 20, versículo 12, la escritura, hermano, nos sigue diciendo: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti te he expuesto mi causa. Amén. A la escritura, hermanos, es clara. Está diciendo la escritura que prueba a los justos, es decir, a los creyentes, a los redimidos. Usted no piensa, hermanos, que porque es usted cristiano, está usted exento de pasar pruebas, dolor y tribulación. La escritura lo acabamos de leer, que el Señor prueba a los justos y que Él nos prueba en todas las áreas, en el área mental, en el área espiritual, en el área física, en el área moral. Amén. O sea, todos nosotros, hermanos, tenemos cosas que corregir. O sea, nadie puede decir, para mí, estoy exento a la disciplina de Dios, como el príncipe este rico que se le acercó a Cristo. Recordemos ese pasaje. Dice: Señor, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Amén. ¿Qué contesta? Guarda mis mandamientos. ¿Y qué dice él? Que todos los he guardado. ¿Y qué le dice Cristo? Dice: bueno, pues vende lo que tienes y sígueme. Y él se puso triste. ¿Por qué? Porque tenía mucha riqueza. Él estaba alejado de Dios. Él quería estar cerca de Dios, pero había un estorbo. La pregunta es, hermano, hermana, ¿a ti qué te aleja de Dios? Hay un estorbo que no permite que tengamos una confianza en Dios, aún en medio de este dolor, aún en medio de esta tribulación. Y es por ello, hermanos, que nosotros insistimos en el culto familiar. Amén. El culto familiar, hermanos, es una herramienta, es un medio que Dios nos puso, porque es bíblico, para que la familia se mantenga unida, para que la familia, hermanos, muestre el amor primeramente por el Creador y después con todos los que habitamos en el hogar. Hagamos, hermanos, el culto familiar en estos tiempos de dolor. Dios permite, hermanos, y usa las circunstancias del alejamiento social, del que estemos encerrados en el hogar, del distanciamiento entre las personas, para que en el hogar aprovechemos el tiempo, hermanos, y hagamos un hábito el culto familiar en nuestra vida. Leamos un texto bíblico, cantemos una alabanza de adoración, meditemos en su palabra, Amén. reunámonos en oración. Eso es el culto familiar. Amén. No son servicios largos, donde los niños tal vez, hermanos, se inquieten. Pueden ser servicios cortos, tal vez de 10 minutos, tal vez de 15, según la condición de su familia. Pero el culto familiar no es algo tedioso, no es algo donde se van a aburrir o donde los niños principalmente se desesperen. Se les lee un versículo, se les dice que lo aprendan, se canta una alabanza y está bien para ellos. Para nosotros como adultos, hermanos, podemos tener un culto un poquito más largo. Meditemos en un pasaje bíblico, hagamos la oración los miembros de la familia, cantemos una alabanza y todo esto, hermanos, que sea por la tarde y por la mañana y que sea los 7 días de la semana. Eso es el culto familiar. Y usted va a ver los frutos de ese culto familiar, Amén. porque va a ver la confianza que vamos a adquirir cada uno de los miembros en Dios. Usted va a fomentar la unidad, usted va a fortalecer su hogar espiritualmente, hermanos.
tal vez vendrán pruebas, tal vez vendrán tribulaciones, porque no estamos exentos de ellas. Pero una casa unida, hermanos, va a solventar esas tribulaciones y esas pruebas poniendo su confianza en Dios. Amén. Esa es la exhortación que hacemos, hermanos, para que hagamos un hábito en nuestra vida, el culto familiar. La decisión que tomes en este día, querido hermano, es que tengas el deseo de abrir las puertas de tu hogar para que Cristo more en ellas a través del culto familiar. Cuando tú, hermano, expones la palabra de Dios, estás invitando al Señor a que Él sea el que gobierne esa casa, el que la dirija. Si está el Señor ahí, si Jehová edifica la casa, hermano, habrá frutos de bendición, habrá protección. Pidamos en este momento, querido hermano, que la gracia del Señor esté en cada uno de nosotros. Vamos a pedir a Dios en este momento que esta oración que se eleve sea grata ante la presencia de Dios. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bondad y tu misericordia. Suplicamos humildemente que todo lo que se testificó en este momento, tu Santo Espíritu, Señor mío, dé gracia en cimentar esa palabra en los hogares, en las familias, y que si alguno de ellos está pasando pruebas difíciles, Señor, fortalece su fe, fortalece sus oraciones, guíalo con la luz de tu presencia y mantén el hogar y el matrimonio en tus manos divinas. Gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es grande. Amén, amén. Agradecimiento a queridos hermanos, que la paz de Dios esté en su hogar. Bendiciones y bendiciones a la familia. Amén.